Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, estaba hablando acerca de que en poética menor, en realidad, poética menor es es el manual simbólico y alegórico de las cartas T. Y poética menor, a su vez, es una síntesis simbólica y alegórica, asimismo, de las leyes universales del método. Entonces es un texto bastante corto, son unas pocas páginas, ¿sí? Donde a mi parecer hay una parte que es escrita por Silo, que es toda la parte de poética menor, y las llamadas, que es como la parte... ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? Bueno, entonces hay el cuerpo del texto que es escrito por Silo, y se ve que las llamadas o las notas es escrito por Bruno von Ehrenberg, que, que es bueno, esos libros fueron hechos con el seudónimo de H. Van Doren, ¿no? Entonces, claro que todo con la supervisión de Silo, ¿no? Porque se nota en la lectura, se nota la tónica, que es un poco diferente, la tónica de Silo a la tónica de las llamadas, ¿no? Es diferente y además el modo de escribir de Silo es muy característico, ¿no? Bueno, entonces vamos a revisar. Voy a ir revisando el texto de la máquina de máquinas con alusiones a poética menor, y vamos a entrar en poética menor también, ¿no? Para ir explicando y relacionándolo uno con lo otro. Y les voy a explicar un poco sobre el tema de las cartas T y el juego de cartas T. A ver. Ya. El juego de las cartas T. Las cartas T no es un sistema adivinatorio. Representa un modo de encontrar una respuesta partiendo de una pregunta. No son las cartas las que dan la respuesta. Es el consultante, al interpretarlas, quien encuentra la respuesta adecuada, desde un particular punto de vista. Para ello es necesario aprender a preguntar. La pregunta debe ser coherente, es decir, coherencia entre pensar, sentir y actuar. Es importante fijar el punto de interés y el de vista, desde donde enfoco mi pregunta, ¿sí? De acuerdo al punto de interés, de acuerdo al interés que tiene el consultante, fija el punto de vista desde el cual se hace la pregunta. Entonces eso sí es importante, ¿no? Y como les decía, no es un sistema adivinatorio. Indicaciones del juego de cartas. El universo entero podría reducirse a esta fórmula. Todo sale del azar y a él vuelve. Pero ese círculo, una vez generado, no es ya azaroso, sino intencional. Ese es un extracto del texto Temas de aproximación del año 61, ¿sí? Este es un juego de preguntas y respuestas que, por medio de alegorías, signos y símbolos plasmados en las cartas T, permite encontrar respuestas a nuestras inquietudes. La simbología del juego, bajo las condiciones de indicaciones planteadas, nos permite, por vía asociativa, encontrar en nosotros aquella idea o forma que circunda el pensamiento que hasta ese momento no lograba ser captado ni expresado de modo racional, ¿sí? Habíamos visto, ¿se acuerdan que habíamos visto que hay dos vías, ¿no? La vía asociativa y la vía abstractiva. La vía abstractiva es una vía
de pensamiento, es la vía del razonamiento, ¿no? Es la vía de las ideas, es la vía de la organización, del orden. Y la vía asociativa es una vía más intuitiva, creativa, ¿sí? Más también más desordenada, a diferencia de la vía abstractiva que es más ordenada. Entonces, son dos vías diferentes, ¿sí? Por las que uno se mueve, ¿no? Entonces, en la vía asociativa uno va relacionando un dato con otro y viene todo el tema de las cadenas asociativas. Hay poca racionalidad. Por ejemplo, cuando uno entra en el sueño y está durmiendo y sueña, en los sueños se da se abre mucho más el canal y la vía asociativa, ¿no? Igual en el caso de ciertos trabajos de experiencias que tenemos, cuando uno hace meditación, también se da por vía asociativa, ¿sí? Cuando hacemos experiencias guiadas es asociativo. Eh, como les decía, cuando soñamos, cuando hacemos una transferencia o cuando hacemos una experiencia guiada o cuando estamos creando algo, también es por vía asociativa, ¿sí? Todo se da por esa vía, por la vía asociativa. Todo eso se da. La vía abstractiva es, en cambio, el ordenamiento, el orden, el raciocinio, todo ello, ¿no? Entonces, las dos vías son las que nos dan la respuesta. Si uno se larga todo por vía asociativa, tampoco encontramos mucha respuesta, porque nos volamos demasiado, ¿no? Entonces tenemos que volar un poquito y aterrizar también. Entonces, ese es como el camino también con las cartas, ¿no? Tratar de ir un poco por vía asociativa y también ir aterrizando para ir encontrando respuestas que sean también de modo más práctico para nuestra vida, ¿no? Bueno, las cartas en sí mismas, de modo objetivo, no son las que nos dan la respuesta. Al interpretar desde nuestra subjetividad, somos los lectores los que encontramos la respuesta que completa ese acto de conciencia, ¿sí? ¿Recuerdan uno? Cuando hay una pregunta o hay una inquietud, hay un acto que se lanza, un acto de conciencia que se lanza. Y la conciencia siempre busca cerrar sus actos, completar el acto de conciencia, ¿no? Entonces, eso es importante dentro del ámbito de la conciencia. Siempre buscamos una respuesta. Por último, damos una respuesta que en ese momento nos satisface. Como decir, estoy pensando en algo y digo, bueno, no importa. Ya, esa es una respuesta. Cuando uno dice, bueno, no importa y pasa otra cosa, ya estoy quitando la importancia y eso, ¿no? Cerrando el acto, ¿sí? Y a veces no, o eso que uno a veces dice, lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Y no sé la respuesta. También es en esa búsqueda de cerrar ese acto de conciencia. Entonces, asimismo, la humanidad a lo largo de la historia ha ido creando dioses, por ejemplo, para cerrar e interpretar algún fenómeno que le sucedía y quería comprender. Y por último, cerró ese acto creando una imagen o una creencia o una fe o cualquier cosa para cerrar ese acto de conciencia. Entonces, eso. Muchas veces, cuando queremos encontrar una respuesta a una inquietud, tenemos un modo habitual de buscar. Resulta que solemos seguir una cierta cadena de pensamientos bastante reiterativos en su forma, y así llegamos a un mismo punto. Las redes neuronales que se activan siguen siempre el mismo camino y por lo tanto, si no logramos encontrar la respuesta. Es como la frase atribuida a Einstein. Esta frase no se sabe si es propiamente de Einstein, ¿no? No hay ningún registro de que sea de Einstein. Se le atribuye a Einstein como muchas de las cosas se atribuyen a diferentes personajes, pero es conocida como que fuera de Einstein, ¿no? Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, ¿sí? Y es verdad, cuando uno repite una forma, va a llegar a la misma situación, ¿no? Tiene que haber algún cambio en alguna forma para que el resultado sea diferente, aunque sea un cambio interno, ¿no? Como el caso de los alquimistas. El alquimista repetía muchas veces el mismo procedimiento, pero el cambio que tenía que hacer era un cambio interno para que el resultado sea diferente, ¿no? Bueno, por medio de las cartas T se desarrolla otro tipo de respuesta.
Si la pregunta se plantea de forma adecuada, en un primer momento, los esbozos de respuesta se van generando de modo intuitivo y un tanto creativo. Bueno, bastante creativo, diría yo, como la poesía y el arte. Luego se ordena la información obtenida por vía abstractiva y encontramos la respuesta. ¿Sí? Entonces necesitamos ordenar esa experiencia. Por eso es importante y siempre, por ejemplo, Ciro decía que es bueno ir tomando nota de las cosas que nos van pasando. ¿Sí? Ese hábito que se tiene, por ejemplo, de tomar nota, ese tomar nota de las experiencias que tenemos, porque en la experiencia que tenemos, muchas experiencias que tenemos son por vía asociativa, como la experiencia que les conté acerca del viaje ese, me pasaron esas experiencias, es por vía asociativa. Y lógicamente hay que ordenarla. Y se ordena por vía abstractiva, ¿sí? Luego se ordena la información obtenida por vía abstractiva y encontramos la respuesta. En este caso, son primero las cadenas asociativas, los que van descubriendo ciertos cobertizos en nuestro interior. Posteriormente, en pequeñas cajas y de modo simbólico, encontramos pistas que al unirse y al ordenarlas por vía racional, nos llevan hacia la respuesta buscada. Desde este punto de vista, no se trata de un sistema de adivinación, ya que el futuro puede ser aquel que queramos vivirlo. Como habíamos dicho, el tiempo es cíclico y en espiral creciente, coexistiendo el presente con una infinidad de posibilidades. Cuando lanzamos una pregunta al aire, esa interrogación queda flotando y junto a ella una posible respuesta. No necesariamente la pregunta antecede a la respuesta, pues muchas de las interrogaciones ya tienen respuestas antes de formularlas. Solo hay que descubrirla. Pero para saberlo, debemos determinar primero a la pregunta de modo adecuado. ¿Sí? Entonces, para encontrar respuestas, tenemos que saber hacer las preguntas. ¿Sí? La pregunta tiene que ver con aquella inquietud de aquello que buscamos, de aquello que queremos encontrar. ¿Sí? Y la pregunta y la respuesta siempre están interconectadas. ¿Sí? Es como una moneda que tiene dos caras. En una cara está la pregunta y en la otra está la respuesta. Pero lo que podemos divisar más fácilmente es la cara de la pregunta. Porque si hacemos la pregunta correcta, es mucho más fácil encontrar la cara, la respuesta. ¿Sí? Digamos, la cara y la cara y lo contrario a la cara, ¿no? Bueno, como se dice en poética, de otro modo no encontrarás respuesta. El tema que nos debe ocupar en primera instancia no es encontrar la respuesta, sino hacer bien la pregunta. Las respuestas no están a la vista y lo que podemos divisar es alguna arista de la pregunta. Una pregunta, tengo una pregunta. Sí, sí, dale. En eso estamos. El texto da la impresión, dice que la respuesta y la pregunta están conectadas, están Ajá. unidas. Entonces da la impresión como si a una pregunta hubiera una sola respuesta, que es la correcta. O podría haber varias respuestas. O sea, normalmente cuando Depende uno todo pregunta del algo, punto de bueno, vista. Todo depende del ah, punto de vista. ¿Sí? ok, Frente a un punto ok. de vista y a una perspectiva, encuentras una respuesta. ¿Sí? Podrías ampliar esa pregunta y encontrar varias respuestas que también están interconectadas con la misma pregunta. De hecho, sí, Ok, sí, sí. bien, entiendo. Por eso decía aquí, y no están a la vista, y lo que podemos divisar es alguna arista de la pregunta. Y por lo tanto encontramos también una arista de la respuesta, que sería una respuesta de acuerdo a esa arista, ¿no? Bueno,
Esta interrogante debe ser coherente, es decir, debe ser concordante con nuestro pensar, sentir y actuar. Cuando no encontramos lo que buscamos, en la mayoría de los casos es porque no hacemos bien la pregunta. La respuesta siempre está asociada a la pregunta. De igual modo que no hay solución sin un problema. No existe una respuesta sin una pregunta. A veces buscamos respuestas sin formular bien las preguntas y en otras ni siquiera nos las hacemos. ¿Sí? Entonces es importante hacerse las preguntas, porque uno a veces quiere y no sabe bien lo que quiere. Entonces, primero, para descubrir qué es lo que uno quiere, tiene que hacerse una pregunta: ¿qué es lo que quiero? Por ahí empezamos, ¿no? Y de acuerdo a eso, ir afinando la pregunta para ir encontrando la respuesta adecuada. Según varias investigaciones realizadas, uno de los modos más efectivos de estudiar no es releer muchas veces el texto, ni hacer cuadros sinópticos o mapas conceptuales, que también ayudan para estimular los diferentes sentidos y reforzar la memoria, sino es hacernos preguntas y contestarlas. Esto es lo que se denomina, ¿cómo es lo que se denomina en inglés? Hay un nombre para esta técnica. Se me fue. Bueno, ya les mando por ahí. Que es interesante porque es la mejor técnica para uno aprender algo, ¿no? Es uno lee y hacerse preguntas con respecto a lo que lee. Entonces uno se pregunta y uno se responde, ¿sí? Y esa es la mejor manera para, para, eh, para recordar lo que estamos estudiando y también, lógicamente, para encontrar la respuesta a aquello que buscamos. Bueno. De ese modo, la conciencia busca tratando de encontrar la respuesta, reforzando además de la memoria el razonamiento. De ahí la importancia que tiene la pregunta y el modo de realizarla. Muchas inquietudes suelen estar relacionadas con nuestro futuro. Es importante para ello la condición de la que partimos. Si generamos las mejores condiciones, es más posible ese futuro anhelado. Pero ¿cómo modifico mi futuro si está condicionado por el pasado? Nuestro presente y futuro están condicionados por el pasado. Y es preciso conocer cómo tengo estructurado ese pasado en mi memoria. Y eso es lo importante. Más que lo que sucedió, porque no importa lo que sucedió. Lo que importa es cómo tengo grabado eso que sucedió. Entonces, si yo modifico el modo que tengo grabado eso que sucedió, de hecho, ese condicionamiento de mi pasado puede ser modificado. ¿Sí? Es como tratar de modificar nuestro paisaje de formación. Esa es una forma de modificar nuestro paisaje de formación. Porque no podemos eludir y negar de que nuestro pasado opera en nuestro presente, así como el futuro también opera en nuestro presente. ¿Sí? Depende de cómo lo queramos ver. Bueno. Nuestro presente y futuro están condicionados por el pasado y es preciso conocer cómo tengo estructurado ese pasado en mi memoria, porque si lo modifico puedo cambiar mi situación actual y el futuro. Por otro lado, considerando que el tiempo es solo una cuestión de perspectiva, desde el futuro, si nos conectamos con lo mejor de nosotros, podemos atraer ese futuro querido y experimentar de mejor manera nuestro presente para llegar a él. Las cartas te permiten encontrar respuestas a nuestras inquietudes. Somos los forjadores de nuestro destino y es ese futuro el que nos hace el llamado desde nuestras mejores aspiraciones. Para realizar el juego es indispensable realizarlo en un ambiente de absoluta serenidad, confianza y discreción. No es necesario ningún tipo de ritos previos. Muchas veces las lecturas de cartas están teñidas de ciertos ritos que al no tener significado para quien así lo hace, terminan en la superstición y superchería. Si existiese alguna ceremonia que tiene algún significado para el consultante,
así se lo haría, ¿sí? Esto es importante porque, como les decía, todo tipo de ritos tiene su función siempre y cuando ese rito tiene un significado para quien lo hace. Cuando el rito es vaciado de su significado, ¿sí? Pierde sentido. Es como ir a misa, ¿sí? En la misa hay todo un ritual, pero ese ritual, en la mayoría de los casos, no tiene un significado en quienes van, sino lo repiten simplemente mecánicamente. Entonces, la repetición mecánica no tiene ninguna función, sino cuando tiene un significado, ¿sí? Entonces, en ese caso hablamos de las ceremonias. Las ceremonias nuestras tienen un significado para quien lo hacemos. Si lo hacemos simplemente por hacerlo, esa ceremonia se convierte en un rito sin un valor real, ¿no? Cuando hacemos un pedido, nos conectamos con lo mejor de nosotros y desde esa conexión con lo mejor de nosotros hacemos el pedido. Y desde ahí, y esa debe ser siempre la, la condición para hacer cualquiera de nuestras ceremonias, para no convertir en un tema netamente ritual, ¿no? ¿Sí? De igual modo, en el tema de las cartas, es lo mismo, ¿no? Si tiene un significado para nosotros, lo hacemos bajo ese significado. Si no, no. ¿Sí? Bueno, eso. Ahora, en cuanto a algunas recomendaciones, todavía no vamos a hacer la lectura de cartas porque tenemos que tener un conocimiento más o menos de todas las cartas para poder hacerlo, pero yo quería darles para tener en mente y ver cómo vamos avanzando en el tema con las cartas, e ir entendiendo, porque la idea de las cartas es primero conocer la simbología de las cartas, ¿no? Y estar familiarizado con la simbología para poder leer. No digo que tengamos un absoluto conocimiento y profundidad en el tema, porque ese es un tema muy largo, ¿sí? Entonces, si primero conocemos bien las cartas y después leemos, no vamos a hacerlo nunca, ¿no? Porque hay diferentes niveles de profundización en las cartas por la simbología, justamente, y eso es también lo rico de la simbología, porque los símbolos tienen diferentes niveles de profundidad y es posible que sean infinitas la simbología que se presenta en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso, por un lado, de las cartas, cómo vamos profundizando. Yo recuerdo cuando yo empecé simplemente como una cosa de un juego simple, entretenido. Además, mi formación nunca fue, nunca fui, yo tengo una formación bastante racionalista, ¿no? Entonces, desde ahí era difícil poder meterme en otros ámbitos. Pero también tengo ese otro lado, ¿no? Un tanto como, digamos, eh, intuitivo, místico, que me ayudó también a ir encontrando en las cartas esos dos aspectos tan interesantes, ¿no? Bueno, entonces terminemos de leer hasta el tema de la pregunta que me preguntan, me parece que es importante. Recomendaciones. Este juego debe hacerse entre 2 o más personas, todas ellas bajo las condiciones de serenidad, confianza y discreción. La realización del juego sin acompañante puede llevar al solipsismo, ¿sí? El solipsismo es aquella cosa que uno se queda como en uno mismo, encerrado en uno mismo y piensa que todas las respuestas están en uno, cuando en realidad, bueno, sí están en uno, pero la forma de encontrar curiosamente esa respuesta que está en uno es en ese contacto con el mundo, ¿no? Mientras no haya el contacto con el mundo, es difícil poder encontrar esa respuesta desde mi profundidad, ¿no? Por eso es importante ese trabajo con uno y ese trabajo hacia el mundo, ¿no? Esa relación que tenemos con el mundo. A ver, ¿Sí? otra pregunta aquí. Yo lo he tirado sola y lo he tirado con también Ya. online, ¿no? ¿Sí? Pero lo que sí he notado es que como si no hubiera gran diferencia, porque la otra persona no sé por qué, eh, ¿Cómo? siempre, siempre te deja hacer la interpretación, ¿no? Entonces el otro está ahí como,
nunca he oído a esta persona decir, no, a mí me parece que no es así o es diferente. Como que esta persona no me conoce lo suficiente, entonces queda, siempre es mi interpretación a pesar de todo. Claro, claro, pero lo que pasa es que Y cuando uno eso, hace solo, sí, sí, lo que pasa es que cuando uno hace solo, las cadenas asociativas te pueden llevar también a cualquier lado, ¿sí? O sea, sí, 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 entonces, sí, sí, entonces el acompañante simplemente lo que hace es te ayuda como primero a que formules bien la pregunta, luego a que esté clara la pregunta, ¿no? A que esté clara la pregunta, a que, por ejemplo, en el rato que estás ya interpretando, no te dispares por cualquier lado. Entonces, ayuda un sí, poco como a ir este, manteniéndose dentro del parámetro de lo que estamos estudiando, ¿no? O si y el guía descubre, interno o si el guía intuye algo, le puede ayudar al consultante, digamos, a que encuentre la respuesta, sí, pero haciéndole ya, preguntas para que observe y se dé cuenta de algo, ¿no? ya, Sí, ok, eso. entiendo, sí, sí. Bien, gracias. Bueno, la realización del juego sin acompañante puede llevar al solipsismo, al entrampamiento en los propios mecanismos recurrentes del psiquismo o a una reafirmación de respuestas anticipadas. ¿Sí? El lanzamiento de las cartas, la lectura e interpretación la realiza el consultante. El acompañante sirve de guía para formular preguntas que ayuden al consultante a precisar sus respuestas. Por lo tanto, en ningún caso interpreta la respuesta, a menos que las preguntas sean conjuntas, ¿no? Si la hacemos de una lectura conjunta, ahí sí, lógicamente pueden haber, eh, estamos todos interpretando, ¿no? Si por conocimiento, por intuición, el acompañante cree conocer la respuesta, deberá hacer preguntas para que el consultante descubra las respuestas. No le dice la respuesta, porque no tiene. La idea es de que cada uno descubra las respuestas. Le puede ayudar a ese descubrimiento, ¿no? Sí. Como ese jueguito de más a la izquierda, más a la derecha. Eso, sí. Bueno, la actitud. Alguna vez pensé, la poesía es aquel pequeño espacio en la intimidad que permite expresar lo que se siente, sentir lo que se piensa y hacer lo que se quiere. Por lo tanto, la poesía surge de ese lugar recóndito donde se cultiva la coherencia, donde florece el pensamiento, dan frutos los sentimientos y terminan por alimentar el alma. Por ello, cuando hablamos de poética menor, la actitud apropiada es la que acompaña a los poemas. Intuitivamente vamos encontrando respuestas a nuestras inquietudes. Si racionalizamos en un inicio, difícilmente encontraremos relaciones por vía asociativa, ya que trabajamos con símbolos y alegorías. Es recomendable que se lo haga bajando el nivel atencional. Si es factible, bajar la intensidad luminosa. Es mejor sin ruidos físicos ni mentales que impidan el normal desenvolvimiento. Esta es una recomendación, pero no significa que si no hay esas condiciones, no se la pueda hacer. Todo depende de la necesidad y la situación del consultante. Lo que sí es indispensable, como se dijo en un inicio, debe hacerse en un ambiente de absoluta serenidad, confianza y discreción. ¿Sí? Bueno, vamos con el tema de la pregunta. Nuestra pregunta debe ser triple. Alguien está con el micrófono
Que hay un ruidito. Ya estamos. Bueno, nuestra pregunta debe ser triple. ¿Qué es eso de triple? Nosotros decimos así. Toda verdad es triple, toda pregunta es triple y toda respuesta es triple. Debes, antes que otra cosa, aprender a preguntar. De otro modo, no tendrás respuesta. Aprende a preguntar de una sola manera, es decir, triplemente. La razón verdadera en el corazón falso produce la hipocresía. El sentimiento verdadero en la cabeza falsa produce la estupidez. La acción verdadera en la cabeza falsa produce el regreso de la acción y en el corazón falso la humillación. Si falsa es la cabeza, si falsa es la acción y la cabeza verdadera, el vacío irá adelante. Cuando la cabeza, el corazón y la acción están falseados, según las proporciones de la mezcla, producirán la venganza, la envidia, la desazón, el aburrimiento y el no. Dice sí quien piensa, siente y actúa verdaderamente, y verdaderamente va en dirección única que es triple. Has de saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso y desde perspectivas diferentes. El individuo es estático, el proceso dinámico y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. ¿Sí? Esto es de Poética Menor. Esto es perfecto. Aquí justamente el texto inicia, este es el inicio del texto de Poética Menor, inicia planteando el tema de la pregunta. Y plantea que para encontrar un no, la respuesta tiene que hacerlo de manera triple, es decir, coherente. Porque si no, no encontramos una respuesta coherente, lógicamente. Si no hacemos una pregunta coherente, no encontramos una respuesta coherente. Entonces, por lo tanto, es importante que esta triplicidad de la pregunta tenga que ver con una coherencia, con una conexión entre el pensar, el sentir y el actuar. Es decir, que aquello que pienso, aquello que pregunto está relacionado con lo que yo pienso, con lo que siento y con lo que voy a hacer. No es una pregunta simplemente como una inquietud intelectual. Podría ser también, ¿sí? Y en ese caso se mueve a nivel intelectual esas relaciones. Pero cuando quiero hacer una pregunta que tiene que ver hacia afuera, ¿sí? Tiene que haber una acción hacia afuera también, ¿no? Una pregunta en donde esté en concordancia el pensar, el sentir y el actuar, ¿sí? No sé, A hasta ver aquí. si lo entendí. Si uno, para hacer una, porque esto es más fácil para mí entenderlo, más bien en acciones que en Claro, preguntas, pero claro, una pregunta también es una acción. Uno podría hacer una pregunta que realmente uno siente que no es lo que quiere preguntar y no se atreve, por ejemplo. O podría, ahí sería el corazón falso, ¿no? claro, Bueno, o podría ser una pregunta que uno tenga confusión al preguntar, que no sepa exactamente lo que... Ahí sería la cabeza falsa. A ver, poca claridad, poca... Que uno realmente, como dijiste antes, no sabe lo que realmente quiere preguntar. ah, Mm, así es. Entonces podría ¿Será? preguntarse cómo encuentro la pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo aclaro mi pregunta? Si no tengo claridad en la pregunta, ¿cómo me aclaro esto que quiero preguntar y buscarle, ¿no? Claro, habría todo un trabajo de tratar de hacer una Así es, verdadera. así es, Entonces, mm, así es, así es. ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra
Bueno, entonces continuemos. Nuestra pregunta debe ser triple, es decir, en coherencia a Vicky, sí, dale. Yo pienso que si usted tiene confusión en las preguntas, no es porque tenga la cabeza falsa, sino tal vez es porque de verdad quiere aclararse en esa pregunta, ¿verdad? O sea, puede ser, puede tener la cabeza falsa o puede ser también otra cosa, ¿no? Que Habría que sinceramente ver. tiene confusión en una Exactamente, claro, sí, sí, sí. situación y no sabe cómo actuar. Es lo que digo yo. Así es. Sí, sí. ¿Alguien más? Nada más. Bueno, entonces, nuestra pregunta debe ser triple, es decir, en coherencia con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Una pregunta triple no significa que sean tres preguntas, porque a veces también surge eso de que se piensa que son tres preguntas, ¿no? Ni tampoco que necesariamente estén explícitos estos tres aspectos. Lo que sí importa es, y fundamental es que sea triple para el consultante, ¿sí? Por otro lado, fijamos nuestro punto de interés y el punto de vista. Hay que diferenciar, esto a veces se confunde, ¿no? Entre el punto de interés y el punto de vista. El punto de interés tiene que ver más con el aspecto del cual queremos hacer una pregunta. Si es una pregunta de tipo a nivel estético, a nivel funcional, a nivel artístico, a nivel, no sé, ¿cuál es el punto de interés con respecto a lo que estoy preguntando? ¿Sí? Y otra cosa del punto de vista. Si es una vista más general, si es una vista más de las relaciones o es más desde lo compositivo o de lo particular, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el punto de vista. Ya vamos a ver justamente esto del punto de interés y el punto de vista. Como decía, el interés debe fijar el consultante, sea este, por ejemplo, funcional, práctico, operativo, estético, de comprensión u otros, ¿no? Y en cuanto al punto de vista, siempre se hace algo o se estudia algo desde un punto de vista, desde una posición. Por cierto, cualquier objeto es distinto a nuestros ojos según lo veamos desde un lugar u otro. A la realidad no puede apreciársele por completo, sino en alguna de sus partes. Si se quiere ganar conocimiento en detalles, se pierde el conjunto. Si es a la inversa, se pierden los detalles. Frente a un mismo campo, el abriego, el aviador y el astronauta ven realidades distintas. El abriego aprecia los detalles inmediatos del campo que trabaja. El aviador, los límites del campo, puede relacionar distintos espacios porque observa sus límites. Ah, no. Aquí me parece a mí, porque he leído muchas veces ese texto, que aquí le falta. Así está en el original, pero me parece que aquí falta que esta última parte se refiere a la visión del astronauta, ¿no? Porque el aviador, los límites del campo puede relacionar distintos espacios. Y él, porque observa los límites de esos espacios, ¿no? Y del astronauta, el astronauta tiene una visión de estructura total, ¿no? Eso habría que, en el original del texto está así, pero me parece que aquí se han borrado en esta partecita de aquí, que el astronauta tiene una visión de estructura total. La visión que tenemos de los objetos varía según nuestra posición en el espacio y también en el tiempo. Esto quiere decir que vamos advirtiendo nuevas características según nos desplazamos y según adquirimos experiencias. No basta, pues, con moverse del lugar. Es necesario, además, recordar las cosas vistas. ¿Cómo podría el astronauta poseer una visión de conjunto? Sino con recordarse los elementos que va dejando atrás en su camino. Podría dar 1000 vueltas alrededor de la Tierra. ¿Cómo estamos?
Ay, no me perdí. Hola. Podría dar 1000 vueltas alrededor de la Tierra sin jamás construir una imagen. Por otra parte, es un error decir que conocemos totalmente un objeto, por simple que éste sea. La profundización continua de la conciencia y el reemplazo de las teorías viejas por las nuevas niega aquellas, ¿sí? Entonces, este es un texto del 61, ¿no? De temas de aproximación. Como yo les decía, en el tema de las cartas, uno sigue profundizando, ¿no? Y sigue siempre aprendiendo. Y nada podemos conocerlo en absoluto, porque siempre hay diferentes niveles de profundización, ¿no? Bueno, eso con relación al punto de vista, ¿no? Las tres miradas, la del astronauta, del aviador y del labriego, ¿no? O el labrador. Bueno, aquí hay otros puntos que vamos a ver luego, porque ya tiene que ver con el lanzamiento de las cartas, pero tenemos que estudiar un poco el tema de los arcanos. Habíamos visto que tenemos 22 arcanos mayores. Dentro de los 22 arcanos mayores se encuentran los 10 individuos. Y dentro de los 10 individuos tenemos las cartas de generación, regresión, selección, inestabilidad, desplazamiento, desvío, tendencia, plan, polaridad, energía y vitalidad. Esos son los 10 individuos, ¿no? Vamos a ir revisando brevemente, bueno, más o menos brevemente, cada uno de los individuos. No les voy a leer todo porque también este texto, la máquina de máquinas, topa muchos temas, ¿no? Entonces no quiero abrumarles más con tanto tema porque veo que terminan la reunión y se quedan todos con mucha información. Entonces, más bien, quedarnos con cosas elementales para ir entendiendo las cartas, que me parece que es importante, ¿no? Aquí. Entonces, vamos a ver la carta de generación. La carta de generación, como les había dicho, tiene 3 planos, ¿sí? Luego, quienes quieren ir profundizando pueden ir viendo en el texto, en el texto más detalles al respecto, ¿no? Pero vamos a ver que la carta, no sé si estoy enfocándoles, estoy enfocando bien, pero déjenme ver, a ver, estoy enfocando bien. ¿Sí ven la carta? ¿O no se ve? No, déjenme, ¿dónde está? Primero voy a dejar de compartir. Bueno, a ver. Esta es la carta de generación. En su plano, en el plano, la parte superior corresponde al plano cósmico, la del medio al plano psíquico y la parte inferior al plano material. Todos los 10 individuos tienen estos 3 planos: plano cósmico, psíquico y material, ¿sí? El ámbito mayor, el ámbito medio y el ámbito menor. Lo compositivo, lo relacional y lo procesal, ¿sí? Entonces, en este caso, en la carta de generación, tenemos en el plano cósmico al Sol. Entonces, en el plano cósmico tenemos al Sol, el Dios venerado por todos los pueblos. Es Ra para los egipcios, es el Inti para los incas, el Helios
y luego Apolo de los griegos, el Febo de los romanos. Es el principio masculino y dador, el astroguía y luminoso que penetra en lo existente, da fuerza y vigor para continuar en el ascenso. Es el que ilumina, el que, ¿sí? El principio, también el principio masculino, ¿no? Dios de las artes y del intelecto superior, propios de la conciencia inspirada, que lo lleva al reconocimiento y a los grandes descubrimientos. Es la luz que se enciende en el interior, es el reconocimiento de entenderlo todo, es el encender la antorcha. Apolo recibe de Temis la personificación de las leyes universales, el néctar de los dioses, la ambrosía y el alcaest, el disolvente universal. El alcaest es el disolvente universal, como les decía, ¿no? Y para Celso es el primero que habló sobre el alcaest. Y para Celso dice, disuelve suave sin corrosión, conserva la semilla de los cuerpos y la dispone a la generación. Según Helmut, puede de unirse con una sola palabra, agua de fuego. Es un ser simple e inmortal, que penetra todas las cosas y las resuelve en su primera materia líquida. Nada puede resistir a su virtud. Actúa sin reacción de la cosa hacia la que actúa y no soporta más que a su semejante, que solo él pone bajo su yugo, bajo el yugo. Después de que tuviera disuelta cualquier cosa, permanece como estaba en su primera naturaleza y no tiene menos virtud después de haber servido 1000 veces de la que tenía en su primera acción. ¿Quiere aprenderlo? Descienda en usted mismo y si es capaz de discernir, reconocerá esta sal y su vulcano que lleva por todas partes con usted. Esto es muy interesante porque un alquimista como es Helmut, ¿sí? Él dice que el alcaest, el que habla para Celso, que es una sustancia que lo disuelve todo, que no tiene corrosión, que conserva la semilla de los cuerpos, ¿sí? Que eso lo tenemos todos, que está en el interior, que en todos nosotros está esa capacidad de disolver las dificultades, ¿sí? Bueno, esa es un poco la parte simbólica de este tema de lo alcaest, ¿sí? Apolo, Dios guía, dador de luz, de claridad, de virtud y de orden. Atraviesa los cielos en su carruaje de oro con su cítara en la mano, personificando la conciencia de sí y la armonía. Durante los ágapes y banquetes, los dioses escuchaban la cítara, el arpa melodiosa de Apolo. Apolo fue quien dio a Midas la facultad de convertir en oro todo lo que toque. Apolo es el dios de la ecuanimidad, de la rectitud y de la claridad. Fíjense que es curioso cómo en los mitos también se van estableciendo relaciones como se dan en el campo de la alquimia, ¿no? Porque justamente el sol, como principio masculino, está relacionado también con el oro, ¿sí? Tal vez lo relacionan por el brillo similar que tiene el oro y el sol, ese brillo amarillento, y se asocia al oro con el sol, igual al azufre. El azufre en la alquimia está el azufre y está el mercurio, que son las bases de la alquimia en la vía líquida, ¿no? Porque es la vía seca que trabajan con el plomo y con los metales y con la fundición de metales. Bueno, en la alquimia húmeda, en el inicio se trabaja con el azufre y el mercurio, ¿sí? Que son los dos principios. El azufre
representado por el sol. Pero acá se habla del azufre filosófico, el azufre que se convierte en oro, ¿no? ¿Sí? Bueno. Eso con respecto al... Se me perdió el texto. Acá está. No sé si aquí tienen una pregunta con relación al plano cósmico, que es el sol. Bueno, pasemos al plano psíquico. En el plano psíquico tenemos al centro intelectual superior, que representa el reconocimiento, volver a conocer y descubrir aquello que de algún modo se conocía, quitándose un velo experimentado de modo súbito la claridad y comprensión. Este se genera en un trabajo intelectual sostenido. Muchos descubrimientos científicos se han generado por esta vía, como el ya comentado sueño de Kekulé. Sí les comenté el sueño de Kekulé, el que sueña con la serpiente que se muerde la cola, ¿no? El Ouroboros, ¿sí? Esa representación y que en el medio aparecía la fórmula química del benceno, ¿sí? Entonces él tuvo un sueño y en el sueño le apareció, ¿sí? ¿Sí? Le apareció esto y con eso descubrió la fórmula del benceno que estuvo por mucho tiempo tratando de encontrar. O el de Einstein, que pasaba todos los días por la torre de Berna mirando el reloj, cuando de modo repentino un día le inspiró para formular la teoría de la relatividad. O el descubrimiento de la penicilina por Fleming, que aunque siendo un tanto azaroso, logró ver algo más. O el de muchos de los grandes descubrimientos científicos o inventos. A mí me parece que en la mayoría de los descubrimientos científicos, de las grandes teorías, se da este fenómeno, ¿sí? Tiene que ver con un trabajo sostenido, como el caso que yo les contaba acerca del texto Poética Menor, que como les decía, yo leía muchas veces y no entendía nada. Y lo leía, lo releía y trataba de entender. La primera parte ya lo logré entender, le entendí lo que vimos hoy día acerca de la pregunta, eso se entendía, pero la siguiente parte no la entendía, ¿sí? Y de pronto, me acuerdo en una mañana que fue, pero una cosa así como que me dio mucho gusto, lo leí y era como haberlo leído por primera vez y entender lo que estaba leyendo. Pues fue fabuloso. Y ahí me acuerdo que en ese momento ya me inspiró para hacer las cartas e imprimirlas, ¿no? Porque era como un descubrimiento así fabuloso y fue muy, muy simpático. Bueno, que ya les voy a leer luego para en la siguiente, cuando hagamos la lectura, vamos a leer esa parte y vamos a interpretarla, ¿no? Eso, entonces, eso con respecto al plano psíquico, ¿no? El texto. En el plano material tenemos al oro o al azufre como elementos potenciales masculinos. El oro, a través de la historia humana en los diferentes pueblos, ha sido considerado como un mineral precioso, no por el valor monetario que hoy posee, sino por el valor que representa al ser un mineral no corrosivo, muy maleable, vistoso y brillante como el sol. Por otro lado, tenemos el azufre, cuya coloración todavía impura se asemeja al brillo del sol, por lo que en los procesos alquímicos es un potencial representante solar. La carta simboliza el principio masculino activo y dador. El oro, esto es de Mircea Eliade, el oro como es natural crece bajo las influencias del sol. Según la opinión de los sabios, el oro es engendrado por el azufre del color más claro posible y bien purificado y rectificado en la tierra, bajo la acción del cielo, principalmente del sol, de manera que no contenga ningún humor que pueda ser destruido o quemado por el fuego, ni ninguna humedad líquida capaz de ser evaporada por el fuego. Bueno, entonces, justamente en la disciplina química, en la alquimia,
Trabajamos primerito con el azufre y el mercurio, ¿sí? El azufre como un elemento masculino. Eso. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué tenemos? No sé si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Sí, Vicky. ¿Por qué el elemento superior sí, en el plano cósmico siempre se representa como lo masculino? Digo, no lo digo porque sea mujer, pero yo siempre he No, no, concebido no. como, como La madre, carta padre, uno, la Dios. carta uno es el masculino, la carta 2 es el femenino. Ah, bueno, sí, No, está no, bien, no, está no. bien. Es en esta carta, es de esta carta. El plano Ah, cósmico bueno, representa, ¿sí? En ok, esta carta, ¿no? ok, está bien. Gracias. Sí. Ah, y otra cosa. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, comentario? Ay, sí, Marcelo, disculpa, es que se me fue. Entonces, usando pensamientos relacionales. ¿Qué tiene que ver todo esto con la tabla esmeralda? Eh, Totalmente, claro. Ahí más tiene que ver con las cartas de proceso. Ya cuando veamos las cartas de proceso, ahí vamos a ver qué tiene que ver con la tabla esmeralda, porque la tabla esmeralda indica justamente los 12 pasos, Ah, ¿sí? Los 12 pasos están en la tabla esmeralda. ujú, gracias. O sea, está planteando en la tabla esmeralda de lo que se dice en poética menor, son los 12 pasos, pero de la disciplina, por la vía, ¿cómo se llama? Seca. Pero si podemos extrapolar a las diferentes disciplinas de igual manera, ¿sí? Porque todas están íntimamente relacionadas. En cada una de las disciplinas, los 12 pasos están íntimamente relacionados, que tienen que ver con un mismo momento, ¿no? Bueno, yo tengo otra vez una pregunta, pero es una pregunta medio tonta, No hay preguntas porque tontas. me quedé con el tema del alcaeste, Ya. como que parece ser una sustancia muy, muy central, porque la nombra, no, pero es un disolvente, ¿no? Ajá, Como un alcálico, una cosa así, que disuelve todo. Psicológicamente decías que disolvería cualquier problema, digamos, como que uno tiene la capacidad interna de disolver un problema en los elementos básicos, ¿no? ajá, Pero me llama la atención que esté en la carta 2 o algo así, ¿no? Como que la disolución es como, uno no la asocia con el sol, sino la asocia más bien con algo que separa, que divide, que reduce, y está en la carta de la creación, de lo que es lo generativo. Pero es una pregunta tonta porque yo no sé nada del arcaeste, entonces empezar desde cero preguntándose eso, como que no creo que la respuesta sea correcta, como diríamos, una pregunta de estupidez. La razón no está clara, ¿viste? La pregunta, yo lo noto que la No, no, pregunta no es no lo triple. veo tan así, no lo veo tan así. Más bien interesante, pero claro, estás planteando dos cosas diferentes. Una es en el proceso, que vamos a ver que son las cartas de la 11 a la 22, donde está el proceso y ahí está el momento, el cuarto momento, que es el de la disolución, ¿sí? Y otra cosa es el alcaés como elemento disolvente, que es otra cosa, ¿no? Ajá, ok. Lo que yo no sé por qué está ubicado aquí en la carta, en esta carta, eso sí, no tengo idea. Y es parte también de tratar de ir descubriendo todo aquello, ¿no?
como en la carta 2, en cambio está el azot, que es la medicina universal, ¿no? Que son dos elementos, Es tal que vez, calcaes debe significar algo más, ¿no? Disolvente, digamos, como si fuera un solvente que uno usa para limpiar pintura. Tiene que ser algo mucho más poderoso, mucho más, ¿no? claro. Sí, Katiuska. Mientras comentabas lo de esta carta y lo que dice Nora, ahí me sugería como el sol, la experiencia de la esfera, que baja y creo que un, un instante como de arrobamiento de los sentidos, donde Muy bueno. se conecta con lo sagrado, lo más puro, y Sí, en ese sentido nuestras cosas que tienen que ver con lo mundanal, ¿no es cierto? Retrocede, pero con mucha suavidad, ¿no? No, no tiene que ver con esa corrosión, sino que hay, claro, porque no es corrosivo. claro, Y lo dicen, ¿no? Que no es corrosivo, justamente, ¿no? sí. Y también me llamó la atención Apolo, que en algún momento, bueno, me salí un poquito del tema porque me acordé del mito de Casandra, Ujú. que seduce a Apolo para obtener el don adivinatorio y luego, obviamente, que lo rechaza. Este dios de la ecuanimidad y una serie de atributos que acabamos de leer y que suena más bien como un principio el- esta carta. Y lo que trajo, digamos, ahí en ese acto Cassandra de a ver, que no fue triple, digamos, en su intento de adquirir estos conocimientos adivinatorios, resultó que nadie le creía después, ¿no es cierto? Pero sedujo al Dios más hermoso. Ujú. Entonces estaba pensando en eso y lo veía así yo como un castigo, pero tiene que ver con esta mirada triple de las cosas, ¿no es cierto? Donde ella se encuentra con esta situación también, esta respuesta, donde Me parece eh, interesante cómo lo planteas. Interesante, realmente, sí, Katiuska. Sí, sí, muy interesante. Gracias, Katiuska. Tino, ¿querías decir, preguntar algo, decir algo, comentar algo? Con, con lo de triple, que aparece en muchas situaciones como toda esa simbología del tres. Ajá. Y cuando decían lo de al hacer la pregunta que fuera triple y se va nombrando también que la carta tiene los tres planos, si, si es sugerente también al hacernos la pregunta tener eso de que contenga lo cósmico, lo psíquico y lo material, o luego cuando nombras el plano alto, medio y bajo, si nos puede servir de guía eso a la O hora sea, de hacerlo. sí, en realidad todo es triple, ¿no? Ujú. Cuando en poética menor se dice que todo ser es triple, todo individuo es triple. Entonces, también tiene que ver con esa triplicidad, pero no es algo que, de lo cual, o sea, para hacer la pregunta, para el punto de vista, sí tenemos que tomar en cuenta esa triplicidad, justamente, ¿no? Porque tiene que ver con los tres planos, ¿no? ¿Desde dónde vamos a hacer la pregunta? Porque todo tiene esos tres niveles, ¿no? De acuerdo. ¿Alguien algo más? Pues creo que estaríamos si es que no hay más preguntas.
Bueno. Bueno. ¿No tengo más preguntas? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, no hay respuestas. Nora, creo que tiene una pregunta. ¿No? ¿No? Bueno. No. Entonces, para agradecerles mucho por esta reunión, esta plática. Sí. Vamos a continuar en la siguiente, ver los diferentes individuos, asimismo solamente ver el plano cósmico, psíquico y material y comentar al respecto, ¿no? Y para luego ya empezar con alguna lectura de cartas, ¿no? Ah, y Así es gracias, que, Marcelo. así es que irán preparando sus preguntas. Gracias, Marcelo. Bueno, Sí, Y sí, gracias Muchas gracias. súper. por esa primera Gracias. parte de toda la aventura y vivencia con Comunó, porque puso el ámbito también tan especial para comentar todo lo demás. Sí, sí. Muchas gracias, Marcelo. gracias a todos. Muchas Gracias. gracias. Agradecimientos profundos, Marcelo. Sí, Abrazos enormes. sí. Sí. Yo tengo esperanza que de tanto escucharte en algún momento comprendas. Por eso no puedo preguntar. Ajá. Pienso que me va a ir entrando, ¿viste? Es como que me cuesta mucho. Igual, creo que no estuviste en la primera parte cuando se hablaba acerca de que justamente para uno aprender, uno se pregunta. A lo mejor no haces la pregunta, pero te preguntas a ti misma y vas encontrando respuesta, porque es diferente. Cuando uno se pregunta, es el mejor modo para encontrar respuestas, ¿no? Sí, preguntarse. Entonces ahí, eso, bueno, un abrazo grande. Cuídense. Un beso enorme. Hasta pronto. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos. Chao. Paz, fuerza y alegría a todos. A Fuerza y mí alegría. me queda el trabajo Tenemos de empezar a estrenarnos la mirada, ¿no? Sí, Es un trabajo que hay que hacerlo constante. Es pues lo que me queda como reflexión. Para llegar a tener la mirada del astronauta hay que hacer mucho trabajo, mucho. Entonces, un abrazo, muchas gracias un abrazo. y nos vemos el próximo. Gracias, Marcelo, gracias a todos. Gracias, Vicky. Qué bueno. paz, fuerza y alegría. Chao. Chao a todos, nos vemos. Cuídense. Ya. Hasta pronto.